Probablemente has escuchado a alguien en la iglesia decir esto, o tal vez lo hayas dicho tú mismo. El diezmo es del Antiguo Testamento, no estamos bajo la ley. Jesús nunca nos dijo que diezmáramos. Y lo entiendo, eso suena a libertad, pero ¿es realmente cierto? Hoy quiero caminar contigo a través de la Biblia, lo que la Biblia realmente dice sobre el diezmo, no lo que tus miedos, avaricia o comodidad, ni siquiera lo que tu cuenta bancaria dice. Así que veremos algunos textos. En primer lugar, ¿qué es un diezmo? La palabra diezmo simplemente significa un décimo. Por lo tanto, es el 10%. Antes de llegar a Malaquías o Moisés, quiero llevarte a un hombre que no tenía ley, que no tenía sacerdote, que no tenía sermón, que no tenía ninguna iglesia local a la que asistir, que necesitara dinero para operar sus actividades y sus misiones, y aún así dio un diezmo. Y ese hombre no es otro sino Abraham. Génesis 14:20 dice, y le dio los diezmos. Así que Abraham acababa de experimentar una poderosa, sobrenatural, incluso diría militar, victoria. Dios lo libró de sus enemigos. Y entonces su primer instinto fue el dar el 10% a Melquisedec, quien es este misterioso rey y sacerdote. Nadie le dijo a Abraham que hiciera eso. Nadie le ordenó a Abraham que hiciera eso. Él simplemente lo hizo. ¿Y por qué? Porque su fe, y a Abraham se lo llama el padre de la fe, porque recibió la justicia por fe, como nosotros. Esta fe reconoció la grandeza en este rey y sacerdote y respondió con honor. Así que luego el nieto de Abraham, Jacob, hizo lo mismo. No hay ley, ni levitas, ni templo, ni sacerdotes, y aún así hace un voto de dar un diezmo a Dios en Génesis 28:22. Así que Abraham lo da como respuesta a la victoria, como respuesta para honrar a Dios, y Jacob lo da como una promesa de que si Dios lo bendice, si le da a los medios, lo honrará. Ahora, quiero que notes que este patrón existía antes de Moisés, antes de los 10 mandamientos y antes de las leyes ceremoniales, las leyes sacerdotales y muchas otras. Y eso importa. Abordemos la segunda pregunta, y es, ¿se terminó el diezmo cuando Jesús murió en la cruz? Avancemos hasta Moisés. El diezmo ya no era solo una respuesta, el diezmo ya no era solo una promesa. De hecho, se incorpora en un ritmo, se incorpora en la ley. Ahora, mucha gente, cuando piensa en la ley, piensa que es algún tipo de maldición o algún tipo de cosa malvada. Tenemos que tener mucho cuidado porque la ley revela el carácter de Dios, revela las expectativas de Dios. Y Dios no cambió en el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía muchas partes diferentes, el pacto con Noé, el pacto con Aarón, el pacto con David. Y estos pactos que Dios hizo con las personas tenían algunas expectativas involucradas. Y así, ahora Dios hace un pacto con su nación de Israel en el monte Sinaí. Y vemos estas expectativas, les da 10 mandamientos. Y el diezmo no está en los 10 mandamientos, pero es parte de la expectativa que Dios pone sobre su nación, sobre su pueblo, su hijo, Israel, como lo llama la Biblia. Y así algunos de nosotros dirán, bueno, me alegro de que eso haya terminado porque Jesús vino y todo eso ya pasó. Además, no somos judíos. Mira, la Biblia dice que Jesús cumplió la ley y por eso algunas personas dicen que eso significa que el diezmo ha terminado, pero aquí es donde la gente se equivoca. No todo en el Antiguo Testamento es simplemente borrado. Además, el Antiguo Testamento no es en realidad el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento es una combinación de muchos libros, escritos, salmos y cosas que todavía usamos. Oramos los salmos, honramos los 10 mandamientos y convivimos con ellos. E incluso Jesús eleva la valla aún más alto, no más bajo, cuando se trata del asesinato, del adulterio. Todo eso sigue siendo la ley perfecta de Dios, que se aplica incluso a los cristianos. Ahora, ¿es esa ley un medio por el cual somos salvos? No. ¿Es esa ley un medio por el cual tenemos una relación con Dios? No. Pero ¿es esa ley un medio por el cual sabemos lo que le agrada a Dios? No tener otros dioses, no tomar el nombre del Señor en vano, no hacer ninguna imagen de Dios, honrar el sábado que ni siquiera comenzó con Israel, comenzó con el huerto cuando Dios apartó un día, y es útil y saludable honrar a tu madre y tu padre.
Y eso todavía se aplica a nosotros, todavía se transfiere a nosotros. Así que extraemos sabiduría de los proverbios, honramos los 10 mandamientos, oramos los salmos y por lo tanto mi regla es simple. Si el nuevo pacto o el Nuevo Testamento cancela algo claramente, está listo. Ahora, si aclara algo, seguimos con la versión aclarada. Pero si nunca lo cancela y de hecho está conectado al carácter inmutable de Dios, no deberíamos apresurarnos a descartarlo, porque justo en medio del pasaje de los diezmos más famosos de las Escrituras, Dios suelta esta frase, Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. ¿No es esto interesante? Es como si Dios supiera que intentaríamos descartar esto, así que interrumpió su propio discurso sobre el diezmo para recordarnos que su naturaleza no cambia. No se puede desactualizar el carácter de Dios. Así que sumerjámonos ahora en lo que enseñó Jesús sobre el diezmo. Algunas personas dicen que Jesús nunca habló del diezmo, y eso simplemente no es verdad. En Mateo 23:23, Jesús aborda directamente el diezmo. Y esto es lo que dice: «Ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Nótese que Jesús no dijo, olvídense del diezmo, concéntrense en la misericordia. No es una o la otra para Jesús. Él dijo ambas cosas. Dijo, no descuiden la justicia y la misericordia y no descuiden el diezmo. Así que Jesús afirma el diezmo en la misma oración en la que corrige a los fariseos y su hipocresía. Algunas personas dicen, bueno, pero Él le hablaba a los fariseos, no nos hablaba a nosotros. De acuerdo, bajo la misma lógica, entonces, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo, ¿eso solo debía aplicarse a Nicodemo? No hacemos eso. Aplicamos las enseñanzas de Jesús a través de todas las audiencias, porque la Escritura está escrita para toda la iglesia, y no solo para el pueblo judío. Estas enseñanzas que Jesús nos dio, muchas de ellas se aplican a nosotros. Ahora, no estamos ofreciendo hoy un diezmo a un templo, vamos a una iglesia. Pero hay algo más que es muy importante tener en cuenta. La misma palabra griega que Jesús usa para decir es necesario, en Mateo 23:23, es la misma raíz de la palabra que usa para decir es necesario en Juan 3:7 al hablar con Nicodemo, donde dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario diezmar, el mismo lenguaje de la necesidad divina. Ahora, nadie debatiría el nuevo nacimiento, sin embargo, de alguna manera debatimos el diezmo. Bueno, pero Jesús solo lo mencionó una vez. Podrías argumentar lo mismo de que Jesús solo mencionó nacer de nuevo una vez. Así que esto no significa que el diezmo esté al mismo nivel de nacer de nuevo. Absolutamente no. Pero la palabra que usó es, de hecho, una de obligación y de necesidad, no una de que es opcional, y por lo tanto, creo que es muy inexacto. Ahora, no tienes que diezmar, no tienes que hacer nada más que seguir lo que Jesús dijo, pero es importante que no pongamos palabras en la boca de Jesús que Él nunca dijo, y no asumamos, bueno, Jesús nunca lo abordó, cuando en realidad sí lo hizo, o cuando lo abordó fue blando al respecto. En realidad no, fue muy claro al respecto, y creo que hay una razón para eso. Y ahora puedes decir, Vlad, ¿pero qué pasa con Pablo? Pablo nunca usa la palabra exacta de diezmo, pero quiero mostrarte algo. Pablo tampoco jamás usó la palabra Gehenna. Es lo que Jesús usaba para el infierno. Sin embargo, predicamos el infierno. Pablo nunca usó la palabra Trinidad. Sin embargo, creemos en la Trinidad. Así que las doctrinas no se prueban por el vocabulario, se prueban por el consejo pleno de las Escrituras que vemos en toda la Biblia. No solo tomando las cartas que Pablo escribió a iglesias específicas en temporadas específicas. Pablo no estaba dando un desglose completo de la teología sistemática y todo lo que los cristianos deben hacer o no en todas sus cartas. Así que esto es lo que sí enseña Pablo. Pablo nos enseña a dar en el primer día de la semana. 1 Corintios 16:2. Pablo nos enseña a dar proporcionalmente de acuerdo con lo que tenemos. 2 Corintios 8:12. Pablo también nos enseña a apoyar a los obreros del Evangelio y dice que esto está mandado
por el Señor, en 1 Corintios 9:14. Así que todo el fundamento detrás del diezmo lo enseña Pablo simplemente sin usar la palabra textual. Así que decir que Pablo no instruyó a las iglesias a hacerlo sería también perder el punto, cuando en realidad Pablo enseñó, de hecho, los fundamentos de qué se trata el diezmo. Se trata de la constancia en dar, se trata de un porcentaje proporcional y es dar lo que va a apoyar la expansión y la obra de la misión en el templo, en el tabernáculo, apoyar a los sacerdotes y apoyar el avance del ministerio. En el Nuevo Testamento es apoyar el avance del Evangelio, es apoyar las operaciones de la iglesia local, honrándola para que haya alimento en la casa, como se dice en Malaquías. Así que el mismo principio subyacente del que habla Pablo está presente, aunque él no use la palabra exacta, de la misma manera que Pablo habló de la separación eterna de Dios sin usar la palabra que Jesús siempre usaba. Y por supuesto no queremos decir que ahora no queremos en el infierno porque Pablo nunca usó la palabra. Bueno, Jesús la usó y eso es suficiente. Y Pablo lo reforzó usando palabras diferentes. Así que creo que la prueba más fuerte del diezmo en el Nuevo Testamento es Hebreos capítulo 7. Es probablemente el ancla del Nuevo Testamento más fuerte para el diezmo porque el escritor de Hebreos va directo hasta el diezmo de Abraham, cómo diezmó a Melquisedec y lo conecta directamente con el sacerdocio de Jesús. Si el Nuevo Testamento hubiera querido cancelar el diezmo, Hebreos 7 era el lugar perfecto para hacerlo. Pero en cambio, Hebreos 7 destaca el diezmo y en realidad lo espiritualiza y lo arraiga en Cristo, no en una ley o de alguna manera que se relacione con un sistema legalista o que esté limitado solo a Israel, a su nación. Se conecta a la fe, se conecta a Jesús y es algo en lo que todavía caminamos por fe, adorando a Jesús, nuestro Rey, nuestro sacerdote. En conclusión, aquí hay 10 razones por las que diezmo. Número 1 es porque Abraham diezmó antes de la ley por fe y él es el prototipo de un creyente del Nuevo Testamento. Número 2 es porque Jesús dijo, es necesario, y yo tomo sus palabras en serio, incluso las incómodas. Número 3 es porque Dios dice, yo no cambio, en el medio de una conversación sobre el diezmo. Y no creo que eso sea accidental. En medio de toda esta controversia sobre el diezmo, tomo esto en serio. Número 4. Hebreos 7 conecta el diezmo con el sacerdocio eterno de Jesús, no con una ley dada a una nación. Eso todavía revela el carácter de Dios y sigue siendo importante. Número 5 es que el diezmo me entrena para poner a Dios primero. No cuando me siento generoso, sino como un hábito de someterme al señorío de Jesús. Número 6. Cada vez que diezmo, le digo a Dios, esto fue tuyo primero. Mata mi sentido de derecho. Mata esa idea de lo gané, es mío. Y tengo la oportunidad de darle una propina a Dios. No, en realidad reconozco que Dios es el dueño. Yo soy el mayordomo y el administrador. Número 7. He visto las bendiciones de Dios y en el 90% superan mi control sobre el 100%. Cada vez. Número 8. La iglesia local me alimenta, me cubre y me envía. Mi diezmo apoya al almacén que me sostiene. Si te estás quejando de que tu iglesia local no tiene alimento, no tiene vida o movimiento, ¿cómo estás tú agregándole valor? Número 9. El objetivo del Nuevo Testamento no es negociar hacia abajo hasta el mínimo. Por ejemplo, mira, todo lo que Jesús abordó de los 10 mandamientos, asesinato, adulterio y otras cosas, siempre elevó la barra. Mira el modelo de discipulado. Jesús invitaba a la gente a seguirle y a veces les retaba a dejar todo. Mira a los discípulos que decidieron seguir a Jesús y a veces como Zaqueo. Él daba la mitad de sus ingresos. Y Jesús dice, si tienes 2 túnicas, da una. Así que ves, Jesús eleva la valla, no la baja cuando se trata de dar. Y eso hace que la gente se sienta incómoda. Número 10 es que el diezmo no es el techo, es el suelo. Y yo me niego a vivir en el suelo. Así que eso significa que el diezmo no es mi techo, es donde empiezo. Si miras los diezmos que sostenían a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, esos diezmos ayudaban a mantener el servicio religioso a Dios. Y si miras a los diezmos que van y apoyan el avance de la iglesia local, nuestra misión es más grande que mantener. Avanzamos, tomamos territorios para el reino de Dios. Así que usar el argumento de que de alguna manera bajo el Antiguo Testamento el diezmo era
simplemente algo legalista porque ayudaba a mantener, pero ahora Dios no quiere mantener. Bueno, pero en cambio al revés, Dios quiere que avancemos el Evangelio. ¿Cómo pueden ir a menos que sean enviados? ¿Cómo puede avanzar el Evangelio si la iglesia no apoya a los misioneros? Si no apoyamos a los pastores de jóvenes, al ministerio, a las escuelas, si no tenemos caridad. No entiendo la lógica que algunas personas tienen cuando impulsan la idea de no diezmar. Y si la palabra diezmo se siente incómoda para ti, realmente, ya sabes, empieza con el 20%, empieza con el 50% de inmediato para que no te sientas provocado por eso del diezmo. Pero ignorar el corazón de generosidad que se presenta en los evangelios creo que es muy perjudicial para nuestro crecimiento espiritual. Israel diezmaba porque Dios los liberó del faraón. Nosotros diezmamos porque Dios nos libró de las tinieblas, de los demonios, del pecado y nos dio vida. Y Jesús es un ejemplo de lo que es experimentar la generosidad de Dios. Y no desarrollar eso como cristiano creo que es perder el punto de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Ahora, déjame concluir con esto. Una pregunta que me hace mucho es, ¿debo diezmar sobre mi bruto o sobre mi neto? Y mi pregunta es esta. ¿Quieres honrar a Dios con la primera y la completa medida o solo con lo que te queda después de las deducciones? Esa es realmente la pregunta. El pensamiento de las primicias u honrar a Dios con lo primero se trata realmente de poner a Dios primero, no a Dios después. Para la mayoría de la gente, el bruto es el punto de partida más claro. Dicho esto, la Biblia no nos da un versículo que diga bruto o neto. Y no voy a convertir esto en una ley o algún tipo de condenación. Animo a la gente a que pueden empezar con el neto y crecer hasta el bruto. Pero si eres el dueño de un negocio, tendría más sentido diezmar sobre tu ganancia neta que sobre tus ingresos brutos. Porque los ingresos no son lo mismo que el incremento. La nómina, los costos generales, el costo de los bienes, eso no es ganancia. Ese es el costo de producir el ingreso. Y por lo tanto, diezmar sobre la ganancia neta es por lo general la medida más honesta del incremento real cuando se trata de negocios. Así que, ya sea que estés haciendo bruto o neto, sé consistente, sé intencional y no dejes que el cálculo se convierta en una excusa para evitarlo. Y esto es lo que quiero que te lleves hoy. El diezmo no es solo este viaje de culpa, no es una estrategia de recaudación de fondos, es una declaración, es parte de tu formación espiritual. Cuando diezmas estás diciendo, Dios, reconozco que posees todo lo que administro, tú eres el Señor de mi billetera, confío en ti con lo que me queda. Y lo que encontrarás es lo que Abraham encontró, lo que Jacob encontró y lo que cada persona que ha tomado Malaquías 3:10 en serio ha encontrado. No puedes superar dando a un Dios que nunca cambia. Si nunca diezmas, empieza este mes, empieza donde estás, no a la perfección, pero fielmente. Diezma a tu iglesia local. Puedes dar por encima de tu diezmo a algunos ministerios como una ofrenda, pero tu diezmo va a la iglesia local para que haya alimento en los almacenes. Y verás que Dios hará que el 90% llegue más lejos que lo que tu 100% jamás podría haber llegado por sí mismo. Gracias por ver este video. Acabo de lanzar un pequeño libro. Puedes descargarlo de forma gratuita en mi sitio web o si necesitas una copia física puedes conseguirla en Amazon. O una versión en audio donde se profundiza más en la guía para principiantes sobre el dar para los creyentes. Conecto el dar a la formación espiritual, no solo a alguna cosa de recaudación de fondos. La iglesia necesita dinero, los ministerios lo necesitan y creo que debes echarle un vistazo a esto porque va a ser una gran bendición para tu crecimiento espiritual.